Buenas tardes, Graciel. Te agradecemos enormemente tu participación en esta sesión Al y bueno, contrario, muchas gracias a ti. gracias a ti por participar en Expo Ibero. Les quiero leer un poco acerca de Raciel. Él se desempeñó durante 20 años como director de recursos humanos en empresas internacionales de alta tecnología como Hewlett Packard, Lucent, Alcatel y posteriormente fue vicepresidente de desarrollo de líderes y creador del modelo de training para Great Place to Work en México y Latinoamérica, socio de LeadX Solutions y actualmente CEO de Yo Leader, empresa creadora de los programas online de transformación cultural en Great Place to Work. De manera destacada y avalada por diversas organizaciones, Raciel ha combinado el aprendizaje de una exitosa vida laboral con la comprensión y acertada aplicación de diversos modelos de gestión del talento humano para el desarrollo exitoso de diversas industrias a partir de la construcción de entornos de trabajo óptimos de altos resultados. Es un placer tenerte aquí en Expo Ibero, Raciel, y pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. El honor es mío. Déjenme decirles que contribuí siempre con las universidades y particularmente la Ibero, donde además mis dos hijos actualmente están estudiando, pues me hace sentir muy cómodo y muy honrado. Así es que, bueno, pues le doy la bienvenida a toda la audiencia del ecosistema Ibero que nos está hoy viendo y vamos a tocar un tema que me parece que es muy relevante, que es el tema de la innovación. Si bien es cierto, estamos viviendo una época con muchos cambios, particularmente hablo del tema de la pandemia, la verdad es que el tema de la innovación es algo que tiene que ver mucho con el siglo XXI. No solamente por temas como el que hoy estamos enfrentando, sino porque la tecnología ha llegado a un nivel pues que no nos habíamos imaginado, insospechado, donde las cosas se transforman todos los días, la innovación se vuelve un papel muy importante. Entonces, en esta pequeña presentación que voy a tener el gusto de hacer con todos ustedes, les quisiera platicar básicamente tres cosas. La primera es qué es lo que observamos empresas como las nuestras, que son empresas de desarrollo organizacional, que está pasando. Número dos es cómo a partir de la innovación tenemos un acercamiento a esta realidad de forma exitosa. Creo que todas las empresas estamos con la preocupación y debemos movernos a la ocupación justamente de crear un modelo nuevo, novedoso, sustentable, y para eso el vehículo fundamental es la innovación. Y ustedes conocen el concepto de la innovación disruptiva, que habla básicamente de crear algo que literalmente cambia la dimensión, la realidad y el sistema donde actualmente estamos trabajando. Nosotros tenemos como paradigma el siguiente que les voy a leer. Tenemos la firme creencia de que hombres y mujeres quieren hacer un buen trabajo, un trabajo creativo, y si cuentan con el ambiente apropiado lo harán. Déjenme decirles que este paradigma es muy del siglo XXI, porque en el siglo pasado la gente pensaba que la gente no iba a trabajar con gusto, no quería hacer un trabajo creativo y muchas veces iban a boicotear, digamos, la salud organizacional. Ustedes habrán oído de casos de colaboradores, de empleados que le hacían daño a las instalaciones y entonces en el siglo XIX y mucho del siglo XX hubo capataces, supervisores y hubo cosas que cuidaban al empleado porque el empleado pues no quería trabajar. El empleado tenía que trabajar, pero no quería trabajar. Sin embargo, esto ha evolucionado desde finales del siglo XX y ha alcanzado al siglo XXI y hoy creemos que la gente realmente quiere trabajar, quiere hacer un buen trabajo, quiere hacer un trabajo creativo y si cuenta con el ambiente apropiado para que eso ocurra, lo va a hacer. Déjenme desafiarlos a ustedes y preguntarles cómo se sentían un día antes del día que empezaron su vida laboral en la empresa donde actualmente trabajan. Yo los puedo imaginar con su familia, con su entorno, diciéndole a la gente, mañana es mi primer día, mañana inicio. Y yo creo que ustedes iban con la idea de aportar, de sumar, de crear un trabajo creativo. Nadie de ustedes quería llegar a la empresa para ver cómo perjudicaba al ambiente organizacional o cómo boicoteaba los objetivos de la empresa. Pero les digo que esto es algo muy siglo XXI. Mi abuela, que pues
ya falleció hace muchos años, mi abuela decía, ay, mijo, el trabajo es tan feo que hasta pagan por hacerlo. O sea, ese era el paradigma justamente de la gente que iba a trabajar y no solamente de las personas que iban a trabajar, sino de los empresarios que recibían a la gente. Ahora, si la gente quiere hacer un buen trabajo, un trabajo creativo, nuestro trabajo como líderes, nuestro trabajo como empresa es fomentar un trabajo, un entorno de innovación que vaya justamente promoviendo a la organización. Déjenme decirles que Jim Collins, que creó un libro que se llama From Good to Great, de lo bueno a lo extraordinario, nos plantea dos paradigmas que me parece que cuando uno los ve, en principio suenan como que se colapsan o que son contradictorios. Básicamente, este autor decía, las empresas que van a ser exitosas en el siglo XXI tienen que cuidar dos elementos fundamentales, altos niveles de ejecución y altos niveles de innovación. Pero si lo piensan un segundo, van a ver que los conceptos se colapsan. Hombre, si la ejecución tiene que ver con hacer las cosas bien una y otra vez y no salirte, digamos, del proceso, no salirte del marco de calidad, precisamente para ejecutar con una calidad indiscutible y hacerlo bien. Pero la innovación es un elemento fundamental, pero la innovación implica cambiar justamente procesos. Miren, yo soy baby boomer, yo empecé mi carrera en los 80 del siglo pasado. Y una de las anécdotas que yo conservo como una anécdota que realmente me hizo entender cómo era el modelo de trabajo en el siglo pasado fue un día que se me ocurrió innovar algo en un proceso. Claro que esa innovación generó una serie de tropiezos en el proceso porque pues, me salí, digamos, de la norma y mi jefe me mandó llamar y me dijo, quiero preguntarte, ¿quién te dio la instrucción de que cambiaras el proceso? Y yo le dije, nadie, me parecía que innovarlo, mejorarlo, ayudaba a todos. Yo pensé y me dijo, ese es el problema. A ti, Raciel, nadie te paga por pensar. Eso déjanoslos a nosotros. A ti te pagamos por ejecutar. Y tú haz lo que tienes que hacer. Te voy a pedir que no pienses, que no cuestiones y que hagas lo que te toca hacer. ¿De acuerdo? Y yo dije, de acuerdo. Y lo que nos están diciendo los autores del siglo XXI es que las empresas van a requerir alto nivel de ejecución y alto nivel de innovación. Pero ¿cómo se ensamblan dos conceptos que en principio colapsan? Ese es un tema artístico. Y ese es el desafío que tenemos enfrente. Nosotros decimos, tus sueños son la meta, la innovación es el transporte y la realidad es el punto de partida. O sea, tenemos que tener claros dos elementos, a dónde queremos llegar y dónde nos encontramos en este momento. Fíjate, si yo estuviera perdido y quisiera llegar a la Universidad de Ibero y te mandara un mensaje a tu celular y te digo, oye, estoy extraviado, no sé cómo llegar, ¿cuál sería la primera pregunta que tú me harías para darme las instrucciones de cómo llegar? Tú me preguntarías, ¿dónde estás? Porque no es lo mismo si yo vengo de Toluca o si estoy en el centro de la Ciudad de México o si estoy en Querétaro, las instrucciones van a variar. Así que hay dos elementos que tenemos que tener muy claros en nuestra organización. Es dónde nos encontramos ahorita. Y fíjate, dónde nos encontramos implica entender que estamos viviendo un entorno con muchísimos cambios, donde el mundo laboral como lo entendemos y lo conocemos está agonizando. Si tengo estudiantes aquí en la audiencia y hay gente que entró a estudiar y pensó seguir una carrera como la que hizo su papá, pues te tengo una mala noticia. El entorno que tu papá vivió está agonizando. El entorno laboral está en un proceso de transformación brutal. Entonces tenemos que tener muy claros dos puntos, dónde queremos llegar y dónde nos encontramos, pero a partir de eso encontrar la línea más corta que une esos dos puntos. ¿Se acuerdan de lo que era la definición de línea recta en geometría analítica?
Línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Tenemos que innovar y encontrar el camino más corto para llegar al lugar donde tenemos que llegar. Y la velocidad juega un papel muy importante. Lo que tú no hagas lo está haciendo otro en este momento. Y la velocidad con la que tú vas tiene que ser la mejor, porque aunque tengas la mejor de las ideas, si no eres bueno en términos de ejecución para ejecutarlo rápido, seguramente vas a fenecer en el transcurso de la situación. Ahora, no te quiero espantar, pero esto ya está ocurriendo. As we speak, mientras tú y yo estamos aquí conversando, alguien está inventando un nuevo modelo de negocios, alguien está inventando una nueva tecnología, alguien está creando una forma diferente de llegar a sus clientes. Y hoy, como decían los antiguos, el mundo se volvió un pañuelo. Miren, yo soy conferencista. Yo me dedico al tema justamente de proponer ideas, de formar gente. Y antes de la pandemia, pues todo mi trabajo era presentarme, digamos, en un auditorio con un grupo de personas que estaban reunidos para escuchar un mensaje. Si a mí me hubieran preguntado hace un año, justamente en febrero del año pasado, oye, vamos a tener un evento con la comunidad de la Ibero y lo vamos a hacer virtual, yo hubiese dicho, no, mira, es importante sentir la energía de la gente, estar presentes, porque es la única forma como puedes contactar y generar un entorno muy positivo. Bueno, me he tragado mis palabras letra por letra, pero déjame decirte qué es lo que veo. Primero, yo estoy aquí desde la comodidad de mi casa impartiendo una conferencia. Pero hoy en la mañana impartí una con Seguros Monterrey y hoy en la tarde voy a impartir otra. Y déjame decirte que ayer estuve dando di una conferencia con gente de Argentina y di otra con gente de Perú. Esto hubiera sido inviable en la realidad que todos conocíamos. Porque un vuelo a Argentina son 9 horas y luego para llegar a Perú son otras 5 para ir de regreso. Hombre, es inviable dar dos conferencias a dos comunidades tan lejanas, porque está ocurriendo ahora mismo. El cambio está ocurriendo mientras tú y yo estamos aquí conversando. Este es el síndrome de Tarzán, y si tengo un baby boomer como yo soy baby boomer, o hay alguien de la generación X, creo que le va a caer bien este concepto que se llama el síndrome de Tarzán. Este eres tú, aunque tú no lo creas. ¿Cuál es el síndrome de Tarzán? Que la liana que te trajo aquí no es la liana que te va a llevar allá. Es muy probable que tú estés muy orgulloso de todo lo que has logrado. Pero déjame decirte, todo eso que has logrado es algo de lo que te tienes que sentir muy orgulloso porque es tu historia. Pero si quieres avanzar, seguir creciendo y desarrollarte, te tengo una mala noticia. Tienes que soltar la liana que te trajo acá para tomar una nueva liana que te lleve allá. Eso se llama innovar. ¿Qué tiene en común tu empresa, el avión, un tiburón y tú como profesional? Te voy a decir qué tienen en común ahora. Que el avión, si se queda parado a la mitad del vuelo, se precipita. Un tiburón, si se deja de mover, deja de oxigenarse y se asfixiaría. Los tiburones, inclusive dormidos, tienen que estar en movimiento porque es la única forma como adquieren oxígeno para vivir. Tu empresa, si se deja de mover, su destino está marcado. Y si tú como profesional dejas de moverte, déjame decirte que vas a desaparecer desde el punto de vista laboral. Así que estar en movimiento es algo que tenemos que estar claro y que tenemos que aprender de empresas como estas que ustedes, digo, si hay algún millennial, muy millennial o un centennial aquí, a lo mejor no saben ni de lo que estoy hablando, pero Kodak era una empresa que estaba sumamente posicionada en el siglo XX y principios del siglo XXI. Es curioso porque antes de declararse en quiebra, el año anterior había sido el año con mayores ingresos en la historia de Kodak. Pero Kodak no se supo adaptar al cambio. Esta empresa Blockbuster, una empresa que no supo innovar y que desapareció,
Mire, yo estuve hace un par de años en Colombia en un congreso de conferencistas y me acuerdo que el conferencista que cerraba el evento era uno de los fundadores de Netflix. Y él contó en su ponencia, nos decía que él fue a venderle la empresa a Blockbuster. Ya no tenían dinero para financiar la empresa, estaban prácticamente en bancarrota, lo que ellos llaman el Chapter 11, y fue a decirle al CEO global de Blockbuster, le dijo, mira, dame lo que quieras darme, digo, estoy hablando de números millonarios, pero para una empresa como Blockbuster, en lo que ofrecía la empresa era una bicoca. Y el CEO de Blockbuster le dijo, no te daría ni $1,000,000 por tu empresa. Lo cual fue sumamente humillante para ellos. Y mira, Blockbuster no se adaptó al cambio, no innovó. ¿Y hoy dónde está Blockbuster? ¿Y quién de ustedes no tiene una suscripción en Netflix? Hoy el tema de innovar no es un tema conveniente, es un tema de supervivencia. Miren, quiero que vean esta gráfica. Esta gráfica nos habla cómo una empresa nace, crece, se desarrolla, luego hace una planicie y lo que sigue de ahí es empezar a decaer. Y a veces la caída es una caída libre como fue Blockbuster y Kodak. Si tú no vas a innovar y cambiar a una nueva curva, es inviable la posibilidad de crecimiento. En el entorno que estamos viviendo, déjenme decirles, no hay garantías. Todos tenemos que innovar y cambiar y claramente eso nos genera muchísimo estrés. Por eso hablamos de este modelo de sufrimiento. Cuando queremos hacer un cambio, una innovación, aparece el que mejor me cae, que es el optimista desinformado. No entiende lo que está pasando, pero piensa que ahora sí lo van a hacer gerente. Y ese pobre no sabe que la empresa está realmente viviendo una transformación brutal. Luego aparece el pesimista informado, el que dice, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Ayer habíamos 3 aquí y hoy desaparecieron 2. Mañana me toca a mí. Ahora, algunos se detienen y abandonan, pero mi abuela hubiese dicho, mucho ayuda el que no estorba. Otros se quedan, pero se quedan para boicotear el cambio. Miren, según Gallup, el 15% de las personas que trabajan en una empresa en entornos de cambio están ahí para boicotearlo. Luego aparece el esperanzado, el realista informado y un tip muy importante, muévete, muévete. Es la única forma de seguir avanzando y creciendo. Pero tenemos que cambiar nuestros paradigmas, porque miren, en el siglo XX, un error era altamente penado. Los que trabajamos en el siglo XX y por andar de innovadores o por un descuido cometíamos un error, nos tocaba un manazo. Hoy la palabra error es una palabra que ha modificado inclusive su narrativa, porque hemos encontrado que el error es el papá de la innovación. Y ahora le llamamos serendipia. Miren, curiosamente, aquí les pongo la imagen de Cristóbal Colón, que fue un innovador en su época, pero se equivocó. Él pensaba que había una ruta a la India distinta y más corta, menos complicada, porque no sabía que eh, que había un continente en medio. Dicen que él descubrió América y no sabía que lo había descubierto. Y muchas de las innovaciones que hoy tenemos, por ejemplo, el horno microondas, fue una serendipia. Se estaba trabajando en una turbina de avión y un error en la configuración generó el horno microondas. El Viagra, que a lo mejor alguien aquí sabe de lo que estoy hablando, es una medicina que se estaba trabajando para que no se parara el corazón. Y encontraron que tenía el efecto contrario en otro órgano. Fue un error, pero un error que los llevó a un descubrimiento que no se sospechaba. Así que cuando alguien comete un error en tu compañía, tienes que observar qué tipo de error es y sobre todo, a dónde te lleva ese error, a dónde te lleva esa desviación. Porque podrías estar cerca de encontrar algo que verdaderamente sea un cambio en tu modelo de negocios o un cambio en tu producto, un cambio en tu servicio,
que haga un gran cambio en el mercado y en el mundo, y tú le das un manazo. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo lo vemos. Entonces, hasta aquí contesté básicamente en la primera parte de esta charla, qué es lo que estamos enfrentando y por qué es tan importante la innovación, porque la innovación es lo que nos va a llevar justamente a una realidad totalmente diferente. Pero ahora me gustaría contestar de manera muy rápida, ¿qué tenemos que hacer para empezar a innovar como organización? Nosotros hemos aprendido que tenemos que trabajar en 3 niveles: a nivel personal, a nivel social y a nivel estructural. Si tú quieres que un cambio se dé, en este caso un cambio hacia la innovación, tienes que rodear a tu organización trabajando en 3 niveles. El primero es que la gente acepte que es importante la innovación. Parece una simpleza, pero déjame decirte que la experiencia que nosotros tenemos es que si tú vas con un empleado y le preguntas en una entrevista privada si realmente quiere estar en un entorno de innovación, ¿sabes lo que te va a decir? No. Oye, con tanto trabajo como tengo y encima quieres que me ponga a innovar, ¿están locos? Pues ¿a qué hora quieres que me ponga yo a innovar y a inventar la rueda? Lo primero es hablarle a la gente con este tipo de charlas, de comunicaciones, donde la gente entiende que la innovación no es una opción, es la opción para sobrevivir en el mercado. Es la opción. Lo primero es que la gente acepte y que la gente cambie sus paradigmas. Porque mira, la gente, aún frente a la innovación ya creada, la gente no cambia sus paradigmas. Miren, aquí ven ustedes el barco de vela. Ya se había inventado la máquina de vapor y le seguían poniendo velas al barco. Tardaron muchos años en que los fabricantes de barcos pensaran, bueno, y si ya tenemos algo que genera propulsión al barco, que le da tracción al barco, ¿y si le quitamos las velas? Porque aún frente al invento, lo que no había cambiado es el paradigma. Vean ustedes, aquí está el carruaje del siglo XIX. Vean el automóvil de principios del siglo XX. Es idéntico, inclusive en términos de tamaño. Oye, ¿y esa rueda, por qué es ese tamaño? Bueno, era de ese tamaño porque eso se alineaba con el tamaño del caballo. Pero si ya no hay caballo, pero nos cuesta mucho trabajo cambiar. Vean ¿no? La gente que nació en el siglo XX se acordará muy bien de los, ¿cómo se llama? De los álbumes de fotografías. Bueno, hay gente que sigue imprimiendo fotos y comprando álbumes, cuando ya se pueden guardar todas en un dispositivo local o en la nube, pero hay que cambiar el paradigma. Otro elemento que tenemos que considerar para la innovación es, tenemos que empezar a evolucionar de la lluvia de ideas a la lluvia de preguntas. La pregunta correcta te lleva a la respuesta correcta. Entonces tenemos que crear justamente un entorno donde nos generemos absolutamente todos. Y por último, vean ustedes cómo los seres humanos estamos siempre lidiando entre 2 tipos de tensiones. Por un lado, la tensión emocional y por otro lado, la tensión creativa. La tensión emocional es la que nos empuja a querer hacer un cambio. Perdón, la tensión creativa, la que nos jala a hacer un cambio. La tensión emocional es la que nos retiene por el miedo a cambiar. Tienes que lograr eh, desbalancear, digamos, estas 2 tensiones para lograr un entorno de creatividad y de innovación. Entonces, son parte de los procesos que tenemos que considerar. Ahora, miren, la innovación es algo que no se aprende tanto leyendo. Aquí les pongo el ejemplo de un niño que está andando en bicicleta porque ¿cuánta teoría necesitaste para aprender a andar en bicicleta? Poca. Lo más importante era practicarla. Practicar la bicicleta todos los días, en las tardes, era lo que te iba a volver experto para aprender a andar en bicicleta. La teoría era muy simple. En la innovación pasa algo parecido. Sí hay teoría, hay toda una narrativa y unas investigaciones que tienen que ver con la investigación de la innovación, pero lo más importante es ponte a practicar la innovación. Eso es lo que tienes que hacer a nivel personal, tienes que cambiar tus paradigmas, tienes que superar tus miedos y tienes que practicarlo si quieres empezar a innovar. El otro elemento es el entorno social y es aprender a utilizar a todas las generaciones que hoy trabajan en el mundo organizacional.
Miren, habemos 5 generaciones. Están los tradicionalistas. Miren, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, es un tradicionalista. Es gente que él nació creo que en 1938 o 40 por ahí. O sea, es un hombre que tiene 76 años de edad. Y este año cumple 77, ¿no? Entonces debió haber nacido en el 42 por ahí. Entonces, es un hombre que nació en otra generación. Estamos los baby boomers, que todavía estamos aquí dando guerra. Yo nací en el 64. Está la generación X, está la generación millennial y está ya llegando a la generación centennial. A mí me llama mucho la atención que la mayor parte de los empresarios ven esto como un desafío en vez de ver esto como una oportunidad. Hoy necesitamos aprovechar justamente todas estas capacidades de estas generaciones para seguir avanzando. Obviamente tenemos que aprender a lidiar con tantos paradigmas distintos. Si nos paramos en nuestras posiciones, cada uno defendiendo nuestra posición a ultranza, vamos a encontrar que no vamos a llegar absolutamente a nada. Cuando yo empiezo a pelear con un millennial, pues claramente yo no voy a encontrar, digamos, una claridad en lo que él quiere hacer versus lo que yo quiero hacer. Miren, este es mi iPad. Este es mi iPad. ¿Por qué? Porque ya alguna vez me compré un iPad, la verdad no me acabó de encantar, no me sentía cómodo, yo sentía que me faltaba el papel y una pluma para tomar nota absolutamente de todo. Y ahí se quedó arrumbada el iPad. Ahora, probablemente aquí los millennials que me están viendo, mis hijos que son también millennials, pues no pueden entender que yo todavía use el cuaderno, el papel y aquí lleve mis notas del día a día. Esa es mi posición. Si me pongo a pelear con tu posición, nunca vamos a llegar a nada. Lo importante no es ni tu posición, ni tus intereses, ni tus necesidades. Lo importante es realmente identificar un propósito común. ¿Qué es lo que juntos queremos lograr? Porque yo le pregunto a un líder del siglo XXI, independientemente de su generación, ¿te gustaría exceder los resultados del negocio? Si tú eres un millennial, estoy seguro que tu respuesta contundente sería sí. Y si eres un tradicionalista, tu respuesta contundente es sí. La pregunta no es cómo lo quieres hacer. La pregunta es qué queremos lograr. Miren, yo sostengo enfáticamente que lo que une a dos personas para estar juntos es un propósito común. Porque vamos al mismo lado, porque queremos llegar a lo mismo. Y todos los que estamos aquí, todos los que se conectaron en esta sesión, creo que quieren lo mismo de base. Ustedes se meten a estas alternativas de educación para seguir aprendiendo porque quieren dar mejores resultados en su vida, ya sea en su vida académica, en su vida profesional, en su vida empresarial o en su entorno social. Ustedes quieren dar un mejor resultado. Bueno, conectémonos con eso. Aprovechemos que tenemos todas estas generaciones para aportar ideas, para desafiarnos, para empezar a crecer, pero no perdamos de vista qué es lo que queremos lograr. Todos queremos mejores resultados. La pura posición no nos conecta, pero cuando uno empieza a preguntar, oye, pero ¿qué es lo que te interesa y qué es lo que necesitas? Un propósito común es la suma de intereses y necesidades comunes. Conéctense en el propósito común. Esto además ayuda mucho inclusive para la relación que tienen padres con hijos, porque obviamente pues los paradigmas de los que partimos son diferentes. Uno se pelea con los hijos porque los ve uno conectados todos los días ahí en el game, jugando con este tipo de cosas. Y claro, en mi época no había eso. O sea, uno dice, bueno, ¿por qué tanto pegados a la pantalla y juegue y juegue? O sea, les falta salir a brincar. Es que es otra realidad. Pero miren, los que están enfrascados con los millennials y peleando con ellos, yo siempre le digo a la gente de mi generación, dejen de pelearse con los millennials. Nos van a ganar de entrada porque nos vamos a morir primero. Este mundo ya es de ellos. Miren lo que me pasó el otro día. Hace un par de años, cuando todavía no estaba este tema de la pandemia, les digo que tengo hijos universitarios, están ahí en la Ibero, y se acerca el mesero, me sirve una bebida, yo levanto la mano para llamar al mesero y le digo, caballero, ¿no me manda un popote, por favor?
Mi hijo mayor, que en aquella época tendría unos 20 años, voltea, se me queda mirando y me dice, ¿qué estás haciendo, jefe? Y yo comiendo contigo, no, 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 ¿qué acabas de hacer? Nada, pedí un popote. Fíjate, estás acabando con el planeta. Y yo, hijo, ¿qué entendiste? Pedí un popote. Me dijo, ¿sabes cuántos años tarda en desintegrarse un popote? No. Me dijo, 100 años. ¿Sabes a cuántas tortugas vas a matar por tu maldito popote? Y yo claramente me di cuenta que estaba frenando a un paradigma diferente. Pregúntame si yo quiero conservar el planeta. Claro que quiero. Pero en mi época un popote era inocuo, era inofensivo, a nadie incomodaba. Hoy las nuevas generaciones nos están enseñando cosas. Déjense educar por las nuevas generaciones. Pero tú, millennial que me estás observando, déjame decirte, en estos aparatos, si se ve, ¿no? Es un celular. En estos aparatos hay mucha información. De hecho, en tu mano tienes más información de la que tenía Clinton cuando era presidente de los Estados Unidos. Con este aparato te puedes comunicar en este instante con más de 5,000 millones de personas en el planeta. Somos 7,000 millones, pero hay quien todavía no tiene celular. 5,000 millones. Pero esto lo que no tiene es sabiduría. Eso es algo que se aprende en la vida, pateando la pelota. ¿Quién les quiero decir que es importante que en la innovación aprendamos de lo que podemos aportar las generaciones anteriores y al mismo tiempo estemos abiertos a lo que nos pueden aportar las nuevas generaciones? ¿Se acuerdan que yo empecé diciendo que Jim Collins decía que teníamos que trabajar con el control y con la confianza porque se necesitaban altos niveles de innovación y altos niveles de ejecución? Bueno, déjame decirte, las generaciones como nosotros fuimos educados en la ejecución y las nuevas generaciones en la innovación. Se requieren las dos. No puedes trabajar solo con una. Tenemos que integrar ambos elementos. Aquí está el concepto de la innovación disruptiva. Si tú no sales de tu zona de confort, que es todo lo que ya conoces, para empezar a migrar a un entorno totalmente nuevo, entonces te vas a quedar ahí y déjame decirte que el mundo está avanzando muy rápido. Literalmente, el que no se trepe a esta ola va a fenecer. Está claro el camino. Si no hacemos algo diferente, vamos a desaparecer. Luego viene la zona de innovación evolutiva, que eso quiere decir copiarle a alguien que está haciendo las cosas bien y que está avanzando. Miren, yo sé que en el mundo académico copiar es un pecado, es una falta de ética grave. En el mundo empresarial eso cambia, le hemos cambiado hasta el nombre para que no se confundan, se llama benchmarking. Hoy nosotros invitamos a las empresas a que compartan con otras sus hallazgos, porque queremos crecer todos. Y la innovación disruptiva es cuando creas algo que no le puedes copiar a nadie porque nadie lo ha hecho. Es un proceso de evolución y obviamente yo creo que hay algunos seres tocados por Dios que realmente pueden innovar de cero. La mayor parte de nosotros primero rompemos nuestra zona de confort, vamos a la innovación evolutiva, que es copiarle a alguien algo que está haciendo que es exitoso, y luego a la innovación disruptiva, que es justamente empezar a cambiar. Es muy importante que entonces se reúnan con gente de la que pueden aprender. Miren, el Silicon Valley es un área en California donde han crecido muchas de las empresas de innovación que hoy conocemos. Una de las cosas que hemos encontrado es el entorno social. ¿Por qué? Porque todos están innovando. Un amigo mío se fue a estudiar la maestría de innovación a Stanford y cuando vino en un break, en una vacación, yo tuve la oportunidad de reunirme con él a comer y le dije, oye, ¿cómo te va en esto de la innovación? Es un tema que a mí me apasiona y del que hablo mucho. Le digo, pues mira, sí estoy aprendiendo mucho, pero lo más que aprendo, lo aprendo en un restaurante cualquiera. Mira, yo me voy a un Starbucks, me pongo mi computadora, me pongo mi café y me quedo callado y escucho al de al lado y al de al lado y todos están innovando. El que no está hablando de inteligencia artificial, está hablando
de machine learning, están hablando de todo el tema de digitalización, están hablando de cosas que tienen que ver con la innovación y con el cambio de paradigmas. Así que crear un entorno social para apoyarnos en la innovación es muy importante. Una cosa que hemos aprendido es que es importante buscar mentores. De hecho, en este momento, intuitivamente, tú estás aquí, pues frente a un mentor, alguien que te puede dar una idea que a lo mejor tú no tenías y que no habías considerado. Entonces, sí es importante acercarnos con empresas que nos pueden dar ideas o con personas que nos pueden dar un paso adelante de cómo empezar a innovar. Entonces, tenemos que trabajar primero en nosotros, en la parte personal, cambiando nuestros paradigmas, rompiendo nuestros miedos y empezando a activarnos. Les decía que la innovación es de tanto de leer, sino de ejecutar. La parte social, aprendamos del entorno que hoy tenemos millennials, tenemos baby boomers, tenemos los centennials, pues todos pueden aportar en este tema. Y por último, la parte estructural, que es la que vamos a ver a continuación. Uno, en la medida de lo posible, facilita ambientes creativos, porque sabemos que el entorno que nos rodea, es un entorno que puede favorecer justamente la innovación. Eh, Digo, obviamente no les estoy diciendo que necesariamente tengan que ser sus empresas así. Hoy, además, ya cada quien trabaja desde su casa, pero desde ahí creen un entorno que los invite a innovar, a crear. Miren, yo hoy dirijo YouLeader, soy un embajador de la marca de Great Place to Work y en un rinconcito de la casa tengo absolutamente todo. Yo les digo, desde aquí se dirige todo. Y ves pocas cosas, porque hoy todo se hace prácticamente en la computadora, mi cuaderno y mi pluma. Y un entorno que me permite crear, que me permite tener ideas, que me permite discutir con gente, porque creo que eso es importante. Ahora, una cosa muy importante en la innovación es que tengan mucho cuidado con tener la super idea, lanzarla al mercado mañana, cambiar todos sus procesos y qué tal que la idea no funciona. Hagan prototipos. Esto es, primero prueben su idea con un universo totalmente controlado, donde si la idea no camina, tampoco te queda. Pues antes de hacer los grandes cambios, porque eso veo mucho que pasa en las ideas de innovación, están haciendo los grandes cambios y quieren ya comerse de un bocado todo el mundo. Vámonos con calma, hagan un prototipo, pruébenlo. Yo lo aprendí mucho en las empresas de tecnología. Les decía que yo trabajé en Hewlett Packard, en Lucent y en Alcatel, son empresas de tecnología. Y una cosa que aprendí, que escuchaba muy frecuentemente, es que antes de lanzar algo al mercado, hacían un prototipo y lo medían en un entorno totalmente medible. Otro elemento que ayuda muchísimo a crear esta estructura de innovación es a premiar la innovación. Dense la oportunidad de invitar a la gente a que vaya a innovar, pero además premien la innovación, porque los seres humanos, por mucha tecnología y por muchas cosas, no hemos cambiado en lo básico. Necesitamos reconocimiento, necesitamos una recompensa y ayuda mucho que ustedes fomenten un entorno de innovación, que creen un entorno, pero que también premien la innovación. Así que, básicamente, yo creo que esta frase del Dalai Lama es una frase que siempre ha sido real, pero que hoy es más real que nunca. Los líderes tienen una misión trascendental, liderar el camino a una nueva realidad. Esto es hoy absolutamente cierto, es muy verdadero y creo que vale mucho la pena tomarlo en cuenta. Estoy muy contento de haber participado con ustedes. Nosotros somos una firma que nos dedicamos justamente al desarrollo de líderes. El líder juega un papel muy importante en el equipo de trabajo para crear una gran cultura, para fomentar la innovación, para crear una orientación hacia el cliente, para descubrir lo nuevo que existe. Y nosotros lo que hacemos es habituallar a los líderes con plataformas totalmente digitales, que además hoy son lo de hoy, precisamente aprender a través de la digitalización con entornos totalmente asíncronos para que la gente pueda seguir creciendo. Bueno, pues yo estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Para seguir en contacto, pues les diría que si se meten a YouTube, ponen Raciel Sosa, van a encontrar conferencias, entrevistas en la radio, en la televisión, donde he tenido la oportunidad de participar, algunos tips que les puedo dar, algunas conferencias resumidas. Pero si además quieren que los acompañemos en algún tema de seguir fomentando la innovación
en su entorno y desarrollar a sus líderes, por favor cuenten con nosotros, ahí tengo mi mail y pues les agradezco mucho el tiempo. Entiendo por ahí que va a haber una sesión de preguntas y respuestas, así que pues les paso el micrófono, dejé unos minutitos para que pudiéramos tener un diálogo que no sea solamente esto un monólogo, así que los invito a que pues quien quiera regalarnos una pregunta, no sé cómo es la logística, pero bueno, me pongo en sus manos para seguir aquí y contestar algunas preguntas o dudas que pudieran tener respecto a estos temas de innovación. Muchísimas gracias, Raciel. Te agradecemos enormemente la presentación que nos compartiste. Si alguien tiene alguna duda, la puede poner dentro de preguntas y respuestas y las vamos leyendo. También les comentamos que en la Expo Ibero tenemos una sesión de networking. Aquí pueden ingresar también cualquier pregunta o duda que tengan. Las podemos resolver de esta forma. Dentro del chat también están conectados los coordinadores para cualquier duda que tengan sobre los posgrados. Directamente los coordinadores los están atendiendo. Bueno, pues yo encantado de contestar cualquier pregunta que venga del auditorio. A mí no me aparece, pero me imagino que alguien me las lee, ¿verdad? Sí, Raciel, no tengo habilitado aquí la opción. Listo. Aquí hay preguntas y respuestas, no sé si es por acá. ¿Cómo no pelear con ellos e incorporarlos con los millennials? Dice Francelia Vargas. Pues mira, yo te diría lo primero es, te digo, párense en el propósito común. Pregúntate antes de pelear con ellos, a ver, ¿qué es lo que quieres lograr? Porque típicamente peleamos por el método. Ellos lo quieren hacer a su manera, para todo es redes sociales, para todo es tecnología, para todo es la parte digital. Yo creo que en muchas ocasiones tienen razón. Hay cosas que no conocemos y además tú te aprendes que hay una nueva, por ejemplo, red social y ni le acabas de entender cuando ya salió la otra y hay una más novedosa y hay una nueva. Yo digo que hay que oírlos. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que quieres usar una red social y no otra? La pregunta está en el propósito común. ¿Qué es lo que queremos lograr? Y miren, hay cosas que no han cambiado y que no van a cambiar. No van a cambiar porque son principios universales. Miren, las empresas buscan tres cosas. Mejorar los resultados de negocio, lograr un entorno para que las personas se entreguen todos los días lo mejor de sí mismo y fomentar un entorno de sí mismo. Yo les digo, ahí ningún millennial se va a pelear contigo. Ni tú, millennial, vas a encontrar resistencia frente a eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que son universales y que eso no va a cambiar. Mira, para los emprendedores, parte de muchas cosas, pero yo lo primero que te diría es que emprender ahora no es un tema conveniente, es necesario, porque les decía yo que el mundo laboral como hoy lo conocemos, donde tú trabajabas en una corporación y te pagaban tu salario y tu aguinaldo al final de año, eso créeme que se va a ir haciendo cada vez más pequeño y creo que la mayor parte de nosotros vamos a necesitar emprender. Entonces, lo primero es conectarte
no con el tema del dinero, porque yo creo que la gente ahí es donde se confunde. Acuérdate que el dinero es una consecuencia de un servicio o de un producto de alta calidad. Entonces, la primera pregunta que te tienes que contestar es, ¿qué problema quieres resolverle al otro? ¿Cuál es lo que tú quieres resolverle a otra persona? Porque eso es lo que hace el que tú puedas empezar a encontrar una idea creativa necesaria que por definición va a traer dinero. La innovación se debe trasladar al ámbito personal. La pregunta que me hacen es, ¿la innovación se puede trasladar al ámbito personal? No, se debe trasladar al ámbito personal. O sea, obviamente hoy todos tendríamos que estar buscando alternativas justamente de innovación para crecer como personas, para crecer en nuestras 4 dimensiones, la parte física, emocional, intelectual y espiritual. Y creo que tenemos que empezar a innovar en ese sentido. Muchas gracias, Raciel. Nos preguntan también, ¿cómo podemos ser más estratégicos en una empresa o en una organización? Bueno, acuérdate que la estrategia define la pregunta cómo quiero llegar a un resultado determinado. Lo primero es determinar con mucha claridad qué quieres lograr. Y acuérdense que muchos caminos llevan a Roma. La estrategia es básicamente el camino que nosotros como empresa vamos a elegir para llegar allá. Déjame ponerles un ejemplo. Walmart era una empresa que quería ser la empresa número 1 en el mercado de consumo. Y hay varias estrategias para llegar allá. Una alternativa podría ser una extraordinaria calidad en el servicio. Otra, productos de alta calidad. Otra, precios bajos. Otra, innovación. Él eligió precios bajos. Entonces, para ser más estratégico, tenemos que tener muy claro qué queremos lograr y cuál es el camino que elegimos para llegar allá. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan, mm, ¿por qué la comunicación es una estrategia o es parte de la estrategia en una empresa? ¿Cómo podemos lograrla o una buena comunicación? Mira, la comunicación es el sistema nervioso de la organización. Imagínate que tú pones la mano en la lumbre y no le avisan a tu cerebro que te estás quemando, o se tardan en avisarle. Cuando tú te enteras, probablemente ya esté muy dañada la mano y ya no se pueda recuperar totalmente. Entonces, un sistema de comunicación deficiente lo que hace es que te permite, ayuda o te genera más bien falta de velocidad. Entonces, una comunicación eficiente, eso es lo que permite. Por eso es que las empresas cada vez más se preocupan por tener un entorno de comunicación abierta. Hacen políticas de puertas abiertas para que independientemente del nivel, la persona pueda comunicarse con un vicepresidente, con el director general y no tenga que seguir esa secuencia de yo se lo comento a mi compañero se lo comunica a mi supervisor a mi jefe, el jefe al gerente, el gerente al director, el director al vicepresidente y de ahí hasta la dirección general. Y ese camino es muy largo. Hoy tenemos herramientas de comunicación formidables. Hoy, por ejemplo, pues yo estoy comunicándome con todos ustedes. No sé ni dónde están, ni exactamente si hay gente nada más de la Ibero o hay gente de otro país. Yo no lo sé, pero estamos en una herramienta de comunicación. Aprovechemos toda la alta tecnología para fomentar un entorno de comunicación de inmediatez, porque la calidad de las decisiones depende de la calidad y de la velocidad de la información. Muchas gracias. Y la última pregunta que nos hacen, em, ¿qué podemos hacer ante la incertidumbre de estos días? ¿Cómo podemos mejorar como personas? Bueno, lo primero es que tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Saben que les digo que uno de mis hijos me preguntó el otro día, me dijo, qué mala suerte tuvo esta generación, caray, nos cayó la pandemia y estamos aquí encerrados en una época de juventud. Y yo le dije a mi hijo, abre tu celular. ¿Qué? Abre tu celular. Digo, métete al internet y ponle ahí pandemias en el siglo XX. Mi hijo me hizo caso, puso pandemias en el siglo XX. Digo, ¿qué te da? Voltea la respuesta y me dice, me dio 10 pandemias. O sea, ¿ustedes de verdad se creen los campeones de las pandemias?
Hombre, hay pandemias de toda la historia de la humanidad, pero nada más en el siglo XX, que es donde más hemos registrado el acontecer de la humanidad, ha habido 10. Entonces, primero veamos la pandemia como algo normal. No es la última que van a vivir, les tengo esa mala noticia. Va a haber más. Y yo les diría un consejo a todos ustedes, que es un consejo de los estoicos, que es una escuela griega. Los estoicos decían, lo primero que tienes que hacer es diferenciar entre aquello en donde puedes influir y aquello en donde no puedes influir. Enfócate en lo que sí puedes influir. Tú no puedes cambiar la pandemia o el tema de la vacunación en este momento porque seguramente te rebasa y tú no estás a cargo. La pregunta es dónde sí puedes influir. Enfócate ahí, encuentra la parte positiva y te aseguro que vas a caminar de manera mucho más fluida. Perfecto. Y nos hicieron otra pregunta más. ¿Cómo comprender a las organizaciones en las sociedades mediatizadas? ¿Cómo? Bueno, yo creo que más bien ya cambiaron los vehículos y entonces ahora justamente con el tema de los medios, fíjense, los medios han cambiado de una forma tremenda porque hoy, gracias a este aparato, todos tenemos nuestro propio canal de televisión. Hace algunos años, para que tú fueras exitoso, por ejemplo, en el mundo artístico, necesitabas que te descubriera alguien de Televisa o alguien de TV Azteca o alguien de ese tipo de medios de comunicación para ser conocido y famoso. Hoy hemos encontrado gente que con este teléfono y con estar consistentemente trabajando en un mensaje concreto a un grupo social determinado, pues cambia realmente todo el entorno. Entonces, hoy los dueños de los medios somos todos. Yo les decía, mi cálculo es que en el planeta, que habemos 7,000 millones de personas, hay 5,000 millones de personas con un teléfono inteligente. Cada uno de ellos es dueño de su broadcast, es dueño de su entorno de mediatización. Entonces, déjenme decirles, por ejemplo, yo creo que el concepto de home office se acabó. Hoy tenemos que hablar del Office Everywhere, porque gracias a esta tecnología podemos estar donde queramos y podemos además, nosotros como empresarios, elegir a la mejor persona para lo que queremos lograr, independientemente de la geografía. Así que el mundo cambió, el territorio cambió, por lo tanto el paradigma lo tenemos que actualizar a los medios que hoy estamos viviendo. No traten de leer el mundo a partir del paradigma del siglo XX. Sería tan absurdo como tratar de entender el siglo XX a partir de lo que existía en el siglo XVIII. No tiene sentido. Iris nos pregunta, ¿cómo puedo definir a qué público debo enfocar mi producto? Yo creo que antes de definir el público, tienes que definir cuál es la necesidad que vas a resolver. Todo parte de una necesidad en concreto que tú vas a resolver. Miren, por ejemplo, hoy nos sorprende a los baby boomers, gente como a mí, que, por ejemplo, muchas parejas de la generación millennial, por ejemplo, ya no quieren tener hijos y ahora hablan de los perrijos, ¿no? Esa es una nueva dimensión. Si tu necesidad está, la necesidad que vas a resolver es, por ejemplo, ¿quién cuida al perrijo cuando la pareja se va de vacaciones? Ahí está una necesidad concreta. Entonces, ya tienes claro cuál es la comunidad a la que vas. Porque déjame decirte, eso me lo mandas a mí en un WhatsApp o en un Facebook, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque en mi generación, en mi entorno, pues uno tiene a los hijos, digamos, de manera tradicional y natural, y uno está con ellos, y entonces tiene otro modelo de interacción. Hoy yo no lo comprendo, lo tengo que aceptar, yo no comprendo este tipo de filosofías, pero no se trata de comprenderlas, se trata básicamente de saber que existen y que ellos tienen necesidades y requerimientos que tienen que abordar para funcionar de manera apropiada. Entonces, ¿cuál es el público?
Pregúntate primero cuál es la necesidad que resuelves y atrás de esa necesidad está el público al que vas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Raciel. No tenemos ahorita más preguntas. Les agradecemos muchísimo a todos los participantes y pues en especial a ti por compartirnos este valioso tema. De verdad te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros en Expo Ibero y pues estamos siempre muy gustosos de tenerte con nosotros con cualquier tema. Pues estoy encantado y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Los invitamos a seguir en Expo Ibero. La parte del chat también para que puedan ustedes resolver todas sus dudas con todos los coordinadores de posgrado. Ellos están hasta las 8 de la noche hoy y también el día de mañana pueden conectarse a la parte de networking. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias.